circunstancias que algunos de ustedes están viviendo, mis hermanos. Y yo quisiera pues predicar acerca de la enfermedad y qué nos dice la Biblia acerca de esto. Y yo espero, mis hermanos, de verdad deseo sinceramente que la palabra de Dios traiga consolación en sus corazones también. La palabra de Dios les enseñe, mis hermanos, acerca de esta situación y en las circunstancias, y que Dios les tenga luz, les tenga claridad, y puedan ver nuevas perspectivas y visión en las circunstancias de vida que están algunos viviendo en la actualidad. Yo quisiera hacer esto hoy, mis hermanos. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, mi Señor, porque nos das tu gracia constante. Nos muestras, Señor, tu mano misericordiosa y generosa de manera constante. Día a día tu presencia es consoladora y confortadora. Día a día tu gracia, mi Señor, la manifiestas y tu misericordia la renuevas. Día tras día podemos, Señor, ver tu mano bendiciendo, tu mano derramando bondad, tu mano cuidando y protegiendo. Ciertamente, Señor, la experiencia que tenemos contigo es que solo sabes dar buenas cosas. Y sabes dar buenas cosas, Señor, a aquellos que te aman y te buscan. Señor, porque eres el Dios bondadoso, generoso, alto, el Todopoderoso. Señor, y en tu carácter, Padre Celestial, es dar y amar y cuidar a tu creación. Pero muchos más, Señor, cuidar a tus hijos, aquellos que han sido lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Padre Celestial, en esta hora te pido, mi Dios, que tú nos permitas ver tu palabra. Y te pido también, mi Señor, que tu palabra traiga consolación y enseñanza a esta tu iglesia. Que tu palabra traiga sabiduría a tu iglesia. También de renovadas fuerzas, que tu palabra dé vigor. Señor, concede la gracia tuya de ser fortalecidos con tu palabra. Hazlo así, mi Señor. Mira que te lo estoy pidiendo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Padre Celestial, te pido esto, que tu palabra, mi Señor, no vuelva vacía a ti, sino que, Señor, dé fruto en la vida de mis hermanos, de esta tu iglesia, para tu honra y tu gloria, para que tú seas exaltado, mi Señor. Que tu palabra, Señor, haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, que tu palabra pues fortalezca y haz esto mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo penetre profundamente en la vida de mis hermanos, en la vida de cada uno de los que están aquí, y aún de nuestros hermanos que no han podido venir el día de hoy. Que el Espíritu Santo esté moviéndose en tu iglesia. Y al mismo tiempo, Señor, permítenos, después de examinar tu palabra, concédenos, Padre Celestial, ser hombres y mujeres de fe, que confiamos en ti y lo que tú has puesto en tu palabra. Permítenos esto, mi Señor, te damos las gracias. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén. Vean ustedes el pasaje de Juan 11. Juan 11, mis hermanos, ustedes lo ven, Juan 11. El Evangelio de Juan, Juan capítulo 11, el Nuevo Testamento, mis hermanos. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 4. En el original de la Biblia, mis hermanos, no estaba dividida en capítulos ni versículos. Eso fue una adición posterior, mis hermanos, que para facilitar la localización de los pasajes. Pero no tenía estas divisiones, mis hermanos, en capítulos y versículos. Eso fue una adición posterior. Pero usted lo ve en Juan 11, del 1 al 4. ¿Lo tienen allí, mis hermanos, por favor? ¿Tienen allí? Gracias, mi hermana tiene algunas hojas, si quieres tomar notas de la predicación. Y vamos a hablar acerca de la enfermedad.
Eso es lo que quiero que revisemos el día de hoy, mis hermanos, con la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Juan 11, del 1 al 4. ¿Lo tienen, mis hermanos? Quiero leerlo para ustedes. Dice: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, mis hermanos, este mensaje que María y Marta, dos mujeres, le enviaron al Señor Jesús y le dijeron: el que amas está enfermo. Era Lázaro, mis hermanos, que estaba enfermo, dice el versículo. Lázaro estaba enfermo. Y Lázaro, mis hermanos, era un cristiano o una persona, un seguidor de Jesús, que era muy amado por el Señor Jesús. Era muy amado, el Señor Jesús tenía profundo afecto por él. Por eso las hermanas, estas dos hermanas, María y Marta, le dicen: el que amas, haciendo referencia a ello, haciéndolo notar. No solamente le dijeron: Lázaro está enfermo, sino le dijeron, mis hermanos, el que amas, haciendo resaltar el afecto que el Señor Jesús tenía para con este hombre. Estaba enfermo, mis hermanos. Déjame decirte, si Lázaro, el que Jesús amaba, el que tenía profundo afecto, estaba enfermo, entonces tú y yo no debemos pensar que la enfermedad siempre es señal de enojo o el castigo de Dios. Nos enfermamos, mis hermanos, porque la enfermedad tiene algunos propósitos en nuestras vidas. Y ahorita quiero comentarlos. Nos enfermamos porque, mis hermanos, es nuestra naturaleza caída, a veces estar enfermos. Por eso nos enfermamos. Pero también, mis hermanos, la enfermedad tiene el propósito de hacer bien. En este caso, el versículo 4, mis hermanos, ustedes lo pueden ver en Juan 11, dice el Señor Jesús, después de que le dieron el aviso de que estaba enfermo Lázaro, mis hermanos, Jesús dijo: bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino en realidad es para que Dios sea glorificado y para que el Hijo de Dios, es decir, Él mismo, Jesús, sea glorificado por medio de esta enfermedad. Mis hermanos, a veces las enfermedades nuestras tienen el propósito de dar la gloria a Dios, pero también, mis hermanos, muchas de las enfermedades que padecemos, que llegan a nuestras vidas, también tienen el propósito de hacernos bien. Dice Romanos 8:28, si lo quieres anotar nada más la cita, Romanos 8:28. Dice, mis hermanos, que allí que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito de Dios, al propósito de Él, son llamados. Cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, incluye también las enfermedades, todas las cosas. Yo creo, mis hermanos, que es importante considerar este asunto de la enfermedad. Quizás alguno está enfermo aquí, seguramente. Quizás alguno tiene algún familiar enfermo, con toda seguridad, como es el caso de nuestro hermano Felipe o algunos otros. O quizás tú estás enfermo, o probablemente estarás enfermo en algún tiempo futuro. Y el pensar seriamente acerca de este asunto, déjame decirte, te puede hacer bien antes de que te enfermes, o antes de que algún familiar esté enfermo, o si está enfermo, entonces tienes que considerarlo también con seriedad, este asunto. Yo quiero prácticamente decirles tres cosas acerca de la enfermedad. En primer lugar, mis hermanos, la enfermedad existe por todas partes. La enfermedad existe por todas partes, en todo lugar, en todo sitio. Las diferentes personas, mis hermanos, se enferman. En todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes. Todos se enferman, mis hermanos. Es un mal común al ser humano. Nadie puede estar exento de la enfermedad. Alguien puede tener mucho dinero o no tenerlo, puede estar enfermo también.
Y alguien puede ser cristiano e incluso estar enfermo. La enfermedad, mis hermanos, es una situación común al ser humano. Nos enfermamos. La verdad, las enfermedades pueden afectar nuestra mente y también nuestras emociones. Y ninguna cosa que hagamos, mis hermanos, puede prevenir las enfermedades. Ninguna cosa que hagamos. Ciertamente, mis hermanos, un día estamos sanos y al día siguiente podemos caer en la enfermedad. Esto es así. Es la experiencia común que todos tenemos y que todo ser humano tiene. Hay avances médicos, es cierto, mis hermanos, y la expectativa del promedio de vida se eleva con frecuencia, a veces cada año. Ahora los mexicanos viven 75 años, las mujeres, los hombres un poco menos, 74. Esa es la expectativa de vida. Y nuevas curaciones pueden ser descubiertas para aliviar las enfermedades. Sin embargo, mis hermanos, hay un límite para la vida del ser humano. Hay un límite. La Biblia lo dice, mis hermanos, en el Salmo 90:10, que lo escribió Moisés. Dice allí la Escritura, mis hermanos, los días de nuestra edad son 70 años. Si bien es cierto, en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado pronto y volamos. Eso dice la Escritura. Nos enfermamos, mis hermanos, y la verdad, en cierto momento tendremos que morir. Hay un límite para la vida del ser humano. Hay un límite, mis hermanos. Esto fue cierto para Moisés. Moisés lo escribió. Es cierto para la época de Moisés, mis hermanos, pero también sigue siendo cierto para el día de hoy. El hombre, mis hermanos, tiene un límite para su vida terrenal. ¿Cuál es la explicación, mis hermanos, para el predominio universal de la enfermedad? ¿Por qué la gente se enferma y muere? La verdad, mis hermanos, no podemos suponer ni por un momento que Dios creó la enfermedad y la muerte en un principio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis hermanos, que cuando Dios creó todas las cosas, y en particular cuando creó al ser humano, Dios expresó esto, dijo, es bueno en gran manera. Obviamente esto no incluía la enfermedad. Pero la Biblia afirma, mis hermanos, y podemos ver esta historia en el libro de Génesis, que algo que no había en el principio, algo que no estaba en el principio de la creación, de repente apareció y entró en la creación y lo infectó todo. Y esto fue el pecado. Y el pecado, mis hermanos, fue la causa de toda enfermedad, dolor y sufrimiento. La verdad, y esto lo podemos ver en la Escritura, mis hermanos, sin el pecado no hubiera entrado ninguna enfermedad. Pero el hombre pecó. Tú y yo somos una raza caída, es cierto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron, y junto con ello toda la creación también cayó. Solamente la Biblia, mis hermanos, nos da una explicación satisfactoria de los hechos tal como son. La Biblia, mis hermanos, expresa que el ser humano, ustedes y yo, tenemos cuerpos maravillosamente bien formados, porque Dios nos creó. Dios nos creó. Todo está perfectamente conjugado. Una proteína en una célula tiene su contraparte en otra proteína en otra. Y una enzima, mis hermanos, o una hormona puede llegar hasta otro órgano y tener su blanco en ella y ejercer su función en esto a lo lejos. Todo está perfectamente diseñado. No solo en los órganos o los tejidos, sino en el interior de las mismas células. Porque Dios lo creó todo esto. Dios lo creó, el Todopoderoso. Sin embargo, mis hermanos, como la Biblia lo explica, a pesar de haber sido creados, de la manera en que hemos sido creados, por Dios, quien es infinitamente sabio y bueno, ahora ustedes y yo estamos propensos a estar enfermos y a sufrir por esta causa. Es por eso que nos enfermamos, mis hermanos, porque en cierto momento entró el pecado al mundo. Eso también trajo enfermedad. Pero lo que debemos entender es esto: no pienses que tú estás exento de no enfermarte.
No pienses que nunca te vas a enfermar. No pienses tampoco que tú no vas a morir. Antes bien, por causa de que nos enfermamos, por causa, mis hermanos, de que el hombre tiene un límite para su vida, tú y yo debemos estar alertas. Y esta es la lección que debemos aprender. Es una situación común a todo ser humano enfermarse. Es una situación común a todo ser humano morir. Por ello, tú y yo debemos estar listos y preparados. Esta es la lección que debemos aprender. Pero hay una segunda cosa que les quiero decir, mis hermanos, y es la siguiente. La enfermedad puede hacer bien a nuestras vidas. Quizás tú me preguntes, ¿cómo es que la enfermedad puede hacernos bien? Puedes decirme, estás equivocado. Realmente no tiene ningún bien que yo esté enfermo. Si vieras mi condición o vieras la condición de mi familiar, ¿cómo le va a hacer bien? Déjame decirte, quiero demostrártelo ahora. Quiero utilizar varios pasajes de la Escritura para comentarles esto. La enfermedad puede hacer bien a los seres humanos y puede hacernos bien, mis hermanos. Muchas personas no consideran esto, que la enfermedad puede traer algún beneficio, puede traer alguna bondad. Solo lo que uno ve, mis hermanos, cuando uno está enfermo, uno mismo o tiene un familiar enfermo, solo uno ve el sufrimiento, el dolor, y uno no ve el bien ni la bondad en ninguna parte. Y estoy de acuerdo en esto, mis hermanos, que si no existiera el pecado en el mundo sería imposible que la enfermedad hiciera algún bien a los hombres. La verdad es que no había enfermedad en el mundo perfecto que Dios creó en el principio. Sin embargo, mis hermanos, Dios en su sabiduría le ha permitido, mis hermanos, ha permitido la enfermedad desde que el hombre cayó. Y es tanto una bendición como una maldición estar enfermo. Y Dios es capaz de usar nuestro dolor, nuestro sufrimiento temporal para lograr un bien más alto en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestra alma. Dios es capaz de utilizar la enfermedad para darnos un bien eterno. Dios es capaz de hacer esto, mis hermanos. Y déjenme expresar unas maneras en que la enfermedad puede traer bendición. En primer lugar, mis hermanos, la enfermedad nos ayuda a recordar la realidad de la muerte. Cuando estamos enfermos, es entonces cuando pensamos en morir. Si no, no pensamos de ninguna manera en ello. No pensamos en la muerte en ningún sentido. Y no nos preparamos para esto, que es el momento más importante de nuestras vidas. Prepararse para esto. Preparamos para muchas cosas, mis hermanos. Algunos dejan la ropa preparada para el día siguiente que se la van a poner. Algunos hacen provisión, mis hermanos, de recursos para cuando uno se jubile y deje de trabajar y uno se prepara para ello. Algunos se preparan, mis hermanos, para el trabajo. Se preparan para casarse o para tener alguna relación. Uno se prepara para muchas cosas. Pero para el evento más importante de encontrarse delante de Dios, a veces uno no se prepara. Y muchas personas no lo hacen. Para el evento más importante de estar frente a frente al Creador, cuando uno cierra sus ojos a esta vida para abrirlos a la otra vida, mis hermanos, la gente no se prepara. Muchas personas viven como si nunca fueran a morir y no se preparan para ello. Así pues, mis hermanos, la enfermedad trae un bien. Nos recuerda, mis hermanos, acerca de la realidad de la muerte. Nos puede recordar acerca de la realidad, mis hermanos, que muchas personas prefieren olvidar y no quieren hablar ni siquiera acerca de ello, de la muerte. Y no es porque uno siempre esté pensando, mis hermanos, en la muerte. No, no se trata de eso. Yo no quiero que tú siempre estés pensando en que tú vas a morir y que vas a morir. Yo no quiero que pienses solamente esto. Lo que yo quiero que pienses es que debes estar preparado para morir. Debes estar preparado para ello, acerca de la realidad de la muerte. Así pues, la enfermedad nos hace bien a ti y a mí, porque nos recuerda eso, nos recuerda que estamos expuestos a morir. Pero también, mis hermanos, la enfermedad nos ayuda a pensar, no solamente en la muerte, sino nos ayuda a pensar seriamente acerca de Dios.
Muchas personas no piensan acerca de Dios, sino hasta cuando están enfermos. Muchas personas ni siquiera se acercan a Dios, aún estando enfermos. Mucha gente, mientras tiene salud, mientras se siente bien y tiene vigor y se siente fuerte, mis hermanos, se olvidan de Dios. Escogen olvidarse de Dios mientras están sanos, mientras están fuertes. No piensan acerca de la necesidad de relacionarse con Dios, del Creador, con el Todopoderoso. Así pues, déjenme decirles, mis hermanos, la enfermedad trae un bien, trae una bendición. Porque es cuando uno está enfermo, mis hermanos, que nos trae a la mente, nos permite recordar que algún día tendremos que enfrentarnos con Dios, estaremos cara a cara delante de Él. Y la enfermedad nos recuerda eso. Es una perfecta, buena oportunidad para recordar esto, pensar seriamente, con toda seriedad, acerca de Dios. Así pues, mis hermanos, trae un bien, pero también hay otro. Déjame decirte, la enfermedad ayuda a cambiar nuestra perspectiva de la vida. La enfermedad nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de la vida. No solamente nos recuerda acerca de la muerte y nos ayuda a pensar con seriedad en Dios, sino también las enfermedades, mis hermanos, nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión de lo que debe ser la vida. La enfermedad nos trae esto. Muchas personas nunca piensan en ninguna otra cosa que no sea su propio placer y felicidad en este mundo. Muchas personas solo piensan en eso. Yo solo quiero ser feliz, tener placer, no tener ningún problema. Pasar lo más placentero que sea posible por esta vida. Y muchas personas solo piensan en eso. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que un periodo prolongado de enfermedad puede cambiar nuestra forma de valorar las cosas que antes considerábamos como muy importantes. Cuando uno llega a estar enfermo, las cosas que uno valora como importantes o vitales para uno, dejan de tener valor. Y uno comienza a considerar otras cosas como las más importantes. Muchas personas esperan al final de sus días para ponerse a cuentas con otras personas. Muchas personas, mis hermanos, esperan el final de sus días para pedirle perdón a alguien que le hicieron daño hace 40 años. O para pedirle perdón a su esposa o a sus hijos. Y están en el lecho del dolor y en la muerte y esperan hasta ese momento para ponerse a cuenta con otros, cuando eso debía haber sido lo más importante de su vida. Alguna vez se los he dicho, mis hermanos, se los vuelvo a repetir. La palabra más importante de nuestro vocabulario debe ser la palabra relaciones. Debe ser esta palabra, la palabra relaciones. Cómo te relacionas con Dios y con los demás. Es la palabra más importante. Y muchos lo dejan de lado, mis hermanos, y si no es cuando están enfermos o en el lecho de la muerte, es entonces que cambia su perspectiva de la vida. Y cosas que debieron hacer hace tiempo, hace años, es entonces que las comienzan a hacer. Así pues, mis hermanos, la enfermedad nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de la vida, y eso es de gran valor. Ese es un gran bien para nosotros, porque nos ayuda a pensar con seriedad acerca de las cosas que realmente importan en la vida. La enfermedad también, mis hermanos, trae otro beneficio a nosotros, a ti y a mí. Nos ayuda a humillarnos. Nos ayuda, mis hermanos, a mantenernos en el lugar donde debemos estar. Por naturaleza, tú y yo, todos nosotros somos orgullosos. Por naturaleza. Buscamos a alguien que podamos criticar y hacer menos. Lo hacemos con frecuencia. Quizás lo hiciste en la mañana o en la semana. Criticaste a alguien más y lo hiciste menos. Lo sobajaste o lo humillaste. Pero saben, mis hermanos, es cuando estamos enfermos en que nos damos cuenta de nuestra propia debilidad e incapacidad. Y eso nos hace estar en humildad. Los ricos y los pobres, los famosos y los desconocidos,
Todos están en el mismo nivel cuando están enfermos. Todos, los famosos o los que son desconocidos, los ricos o los pobres. Todas las personas, hombres y mujeres, están en el mismo nivel cuando están enfermos. Porque uno se da cuenta de la propia debilidad de uno mismo, mis hermanos. La enfermedad nos ayuda a humillarnos. Dice la Biblia, mis hermanos, que Dios da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio, al orgulloso. Es más, el soberbio y el orgulloso no buscan de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, la enfermedad nos hace estar en una condición tal de humildad, que es entonces, mis hermanos, en una actitud adecuada podemos buscar a Dios. Así es. Y ese es un bien para nosotros cuando estamos enfermos. Déjenme decirles otro más, mis hermanos. La enfermedad nos ayuda a probar nuestro cristianismo. Cuando tú estás enfermo, allí tú puedes demostrar si verdaderamente eres cristiano o no. Verdaderamente. La enfermedad nos ayuda a aprender si lo que estamos viviendo como cristianos es real o no es real. Si estamos edificando sobre un fundamento sólido o no. Al parecer, mis hermanos, muchas personas no están edificando, o creyentes no están edificando sobre un fundamento sólido. Y un tiempo de enfermedad puede hacer ver este tipo de creyentes, mis hermanos, que su cristianismo, mis hermanos, no les trae ningún consuelo a la hora de la prueba, a la hora de estar en dolor o sufrimiento. Mis hermanos, a veces personas cuando están enfermas no les trae ningún beneficio, al contrario. Hay algunos que cuando están enfermos experimentan esta enfermedad y su comportamiento, su conducta, su actitud al enfrentar la enfermedad, mis hermanos, demuestra que no han aprendido nada acerca de ello. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos y entonces la enfermedad no les hace ningún bien. Sin embargo, mis hermanos, hay personas a quienes Dios ha hecho que su enfermedad les sea una bendición. Dios ha usado a veces las enfermedades para hablarles, para conducirles a buscar a Cristo, para que volteen hacia Cristo, cambien de manera de vivir y se afiancen de Cristo. Así pues, mis hermanos, si verdaderamente eres creyente, si verdaderamente eres cristiano, déjame decirte esto. No te quejes cuando estés enfermo. No te quejes cuando llegues a tener un tiempo de enfermedad. Si reaccionas correctamente a la enfermedad, cuando estés enfermo o estés ante ella, déjame decirte, puede traerte mucho bien, mucho bien. Así pues, cuando estés enfermo, no te quejes. Porque Dios tiene todas las cosas bajo su control. Y puede ser que ese tiempo de enfermedad que tú estás viviendo, o tu familiar, puede ser, como Dios todopoderoso que es, traer bendición a tu vida. Así pues, no te quejes. Pero déjame decirte una segunda razón por la cual no debes quejarte. Cuando tú te quejas, demuestras falta de confianza y de fe. Así pues, no te quejes. Pon tu confianza en Dios. Que tu fe esté bien colocada en el Señor Todopoderoso. Y no te quejes de tu enfermedad. No te quejes de ella en ningún momento. Tercer lugar, mis hermanos, quiero decirles esto. La enfermedad, aún así, nos llama, mis hermanos, a deberes especiales, a poner cosas en práctica. Quiero ser práctico y específico acerca de esto, mis hermanos.
acerca de los cuales la enfermedad nos llama a hacer cosas. Y quiero dejar bien claro, mis hermanos, acerca de lo que debemos hacer cuando estamos enfermos y cuando enfrentamos la muerte. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, mis hermanos, la enfermedad nos llama a vivir de tal manera que siempre estemos preparados para comparecer ante Dios. ¿Por qué? Porque no sabes la hora ni el día cuando vas a morir. No lo sabes. Entonces, mis hermanos, la enfermedad es un llamamiento para ti y para mí, para que vivamos de tal manera que siempre estemos preparados para estar en la presencia de Dios. Es un llamamiento, mis hermanos, muy práctico, para que tú y yo vivamos verdaderamente como cristianos a lo que hemos sido llamados. La enfermedad nos recuerda, mis hermanos, sí, de la muerte, como la puerta a través de la cual hemos de pasar al juicio de Dios, donde lo enfrentaremos cara a cara a Él y donde todos tú y yo estaremos allí presentes. Nadie será exento de este juicio. Entonces, la primera lección que la enfermedad debería enseñarnos, mis hermanos, es a la necesidad de prepararnos para comparecer ante Dios. Esa es la primera lección que debemos aprender. Yo quiero preguntarte esto. ¿Cuándo estarás tú preparado para encontrarte con Dios? ¿Cuándo estarás preparado para encontrarte con Él? ¿Sabes? Tú estás preparado solamente cuando tus pecados han sido perdonados, cuando tu corazón ha sido renovado y cuando tu voluntad ha sido enseñada a deleitarse en la voluntad de Dios. Si tú tienes estas tres cosas, entonces estás preparado para estar en la presencia de Dios. Dame repetírtelas. Cuando tus pecados son perdonados, cuando tu corazón ha sido renovado y cuando tu voluntad se deleita en hacer la voluntad de Dios. Entonces estás listo, preparado para estar delante de Él. Tú y yo tenemos pecados. Ninguno de nosotros es perfecto. Esta iglesia no es perfecta. Sin embargo, mis hermanos, solamente la sangre de Cristo y el sacrificio de nuestro Señor puede lavar y borrar todos y cada uno de los pecados. Y solamente la justicia de Dios y de Cristo Jesús nos puede hacer aceptables para estar en la presencia de Dios. Déjame decirte que el perdón de pecados y un corazón renovado solamente puede ser posible por medio de la fe en Cristo. Solo por medio de que tú pongas tu confianza en Cristo Jesús. Es entonces que tus pecados pueden ser perdonados. Entonces, si tú quieres estar listo para estar en la presencia de Dios, tienes que preguntarte, ¿tengo fe? Debes preguntarte esto, ¿tengo fe? ¿Tengo confianza en Dios? Déjame decirte, por naturaleza, ni tú ni yo, nuestro corazón no es apto para la compañía de Dios, por naturaleza. Nuestros corazones no son aptos para la compañía de Dios. Y solamente el Espíritu Santo nos puede transformar a ti y a mí. Y el Espíritu Santo puede hacer todas las cosas nuevas y darnos un deleite en hacer la voluntad de Dios. Entonces, si quieres saber si estás listo para encontrarte con Dios, tienes que hacerte a ti mismo esta pregunta. No para otro, es para ti mismo. No pienses en otra persona. Es un asunto personal, es para ti. Debes preguntarte a ti mismo, ¿han sido cambiados por el Espíritu Santo mi corazón y mi vida? ¿Han sido cambiados por el poder de Dios mi corazón y mi vida? Nada menos que esto te preparará para el encuentro con Dios. Debemos ser justificados y debemos ser santificados. Y la sangre de Cristo, mis hermanos, debe limpiarnos y su Espíritu debe vivir en nosotros. Estos son los elementos esenciales de la fe cristiana.
Realmente son estos los elementos esenciales. Y mis hermanos, en este mundo de enfermedades y muerte, nuestro primer deber es asegurarnos de que poseemos estas cosas. De que, mis hermanos, hemos depositado nuestra fe en Cristo y nuestra vida ha sido renovada en Él. Solo así estás listo, preparado para tener un encuentro con Dios. Es así. Así pues, la primera cosa, mis hermanos, que la enfermedad hace en nosotros y que nosotros tenemos que entender es que nos hace vivir de tal manera que estemos siempre preparados para comparecer ante Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, el segundo deber al cual la enfermedad nos llama es siempre a vivir de tal modo que estemos preparados para soportarla con paciencia. Quiero ser claro en esto, mis hermanos. Estar enfermos no es cosa fácil de soportar. O si tú has cuidado a un enfermo, tampoco es fácil de soportar. Te cansas. Y tú mismo también te cansas cuando estás enfermo. No es fácil de soportar. Quizás te apartas de tus actividades normales, dejas de ir a trabajar, o las cosas que hacías con normalidad no las puedes hacer. Quizás alguien tiene que ayudarte a caminar, o ir al baño, no puedes hacer tus necesidades solo, alguien te tiene que ayudar, o tú tienes que ayudar a alguien. Y puedes verte obligado a soportar largas horas de cansancio y dolor, propio o ajeno, con tu familiar. Estar soportando estas cosas. Y todo esto, déjame decirte, podría ser una carga severa para ti, una gran prueba para tu paciencia. Entonces, mis hermanos, debemos aprender la paciencia mientras estamos sanos, no cuando estamos enfermos. Debemos aprender a ser pacientes cuando estamos sanos, antes de que alguna de estas cosas, alguna enfermedad nos ocurra o algún familiar esté enfermo. Pero si tienes algún familiar enfermo, déjame decirte, tú debes ser ejercitado en paciencia. ¿Qué debemos hacer? Tú y yo debemos orar para que el Espíritu Santo santifique nuestro temperamento y nuestra perspectiva de la vida. Para que en esos momentos de enfermedad no estés irritable con el que esté enfermo, o tú estés enojado por causa de que estés enfermo. Debemos hacer un esfuerzo real en oración, pidiendo regularmente, no solo por la ayuda para hacer la voluntad de Dios, sino por la ayuda para soportar eso que está sucediendo, esa circunstancia en nuestras vidas. Debemos orar, mis hermanos, con toda seriedad. La ayuda de Dios siempre está disponible para aquellos que lo buscan. Dice la Biblia, mis hermanos, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pides en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y si tú oras pidiendo esto, Dios te lo va a conceder. Quiero hacer hincapié en este punto, mis hermanos. Creo que hay gracias pasivas del cristianismo a las cuales no les hacemos a veces mucho caso. ¿Cómo cuáles? Y merecen toda nuestra atención. ¿Cuáles son estas? La mansedumbre, la benignidad, la longanimidad o la misericordia, la fe, la paciencia. Déjame decirte, todas estas son fruto del Espíritu Santo. Todas ellas son fruto del Espíritu Santo y glorifican a Dios. Y debemos ponerles profunda atención. Muchas personas, mis hermanos, piensan en otras gracias y no en estas. En estas gracias pasivas que pueden manifestarse en la vida del creyente y que pueden hacerte una persona más madura, que puedas vivir con mayor plenitud. La mansedumbre, la benignidad, la misericordia, la fe y la paciencia. Y es durante un periodo de enfermedad, mis hermanos,
que estas gracias pueden manifestarse con mayor claridad para contigo mismo y para con otras personas. Si alguien está enfermo en tu familia, vas a necesitar estas gracias: ser benigno, ser misericordioso, ser paciente, ser manso, tener fe en Dios. Y si la enfermedad te aqueja a ti, es lo mismo, las vas a necesitar para ti mismo. Muchos creyentes, mis hermanos, han tenido una influencia duradera sobre otros, no por sus palabras, sino por la manera en que respondieron ante la enfermedad y cómo se enfrentaron a ella. ¿Quieres que tu vida sea de un buen testimonio de lo que es ser un hijo de Dios o una hija de Dios? Entonces debes adquirir la gracia de la paciencia ahora mientras estás sano, antes de que venga la enfermedad. Entonces, si tú te enfermas, déjame decirte que tu enfermedad será para la gloria de Dios. Si tú has sido ejercitado en paciencia antes de que te enfermes. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué otro deber debemos tener? ¿Qué otro deber, mis hermanos, nos hace pensar la enfermedad? El tercer deber al cual nos llama la enfermedad es el de estar siempre dispuestos a simpatizar y ayudar a otros. Siempre habrá un enfermo cerca de ti, en tu familia, en la iglesia o con tus vecinos. Y tú deberías ver esto como una oportunidad para hacer bien a otras personas. Simplemente con expresar tu preocupación, si le estás orando y que lo estás haciendo, realmente estás orando, no solamente lo dices, sino que realmente oras o lo visitas. Son hechos sencillos de bondad, mis hermanos, pero son hechos de bondad que pueden conducir a la persona a Cristo Jesús. Pero no solo esto, sino además también, mis hermanos, las personas se sienten acompañadas cuando alguien está enfermo, mis hermanos. En este mundo de enfermedades deberíamos hacer lo que dice Gálatas 6:2. ¿Lo pueden abrir en sus Biblias? Gálatas 6:2. Deberíamos hacer esto, tú y yo. Gálatas 6:2. En este mundo de enfermedades, de sufrimiento y dolor y muerte, deberíamos hacer esto, mis hermanos. Gálatas 6:2. No lo olvides, es una cuestión práctica. Gálatas 6:2. ¿Lo tienen, mis hermanos? La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que estaba en la ciudad de Galacia, una ciudad del Medio Oriente. Les escribe Pablo y les dice, Gálatas 6:2, dice, ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En este mundo de enfermedades, de dolor y de sufrimiento, como verdaderos hijos de Dios, debemos hacer lo que dice este pasaje: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y también deberíamos hacer lo que dice Efesios 4:32. ¿Lo puedes abrir en tu Biblia? Efesios 4:32. Efesios 4:32, si lo quieres abrir en tu Biblia, también debemos hacerlo. ¿Lo tienen allí, mis hermanos? Efesios 4:32, ¿lo podemos leer? Efesios 4:32. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate bien, dice, debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos. Una atención consciente, mis hermanos, de estos dos versículos
va a ser, mis hermanos, son demostraciones activas y prácticas de bondad. Y es una de las evidencias más claras de tener la mente de Cristo, de que verdaderamente eres creyente, eres cristiano. El Señor Jesús, mis hermanos, da testimonio la Biblia acerca de su ministerio y lo que Él hacía. Dice el Señor Jesús, anduvo haciendo bienes. ¿A quiénes? Aquellos que estaban enfermos y sufriendo. Y la importancia que Cristo pone en tales hechos, mis hermanos, es mostrada cuando estemos delante del juicio de Dios, donde dice, estuve enfermo y me visitasteis. Mateo 26:36. Déjame preguntarte esto, ¿quieres probar la realidad de tu amor cristiano? Si verdaderamente eres cristiano y estás amando como nos demanda la palabra de Dios, entonces debes poner en práctica estos versículos de la Escritura. Yo creo firmemente, mis hermanos, que Dios nos está probando a través de cada caso de enfermedad que está cerca de nosotros. Al permitir sufrimiento, Dios está probando para ver si como creyentes, mis hermanos, estamos haciendo lo que nos dice su palabra. Lo que yo te quiero advertir hoy es esto. Debes tener cuidado que tú seas probado y puedas, al ser probado, en ser hallado falto. Si tú puedes vivir en un mundo enfermo y moribundo y no te compadeces por otros, déjame decirte, entonces tienes mucho que aprender. Cuando no te compadeces de otros. Déjenme terminar, mis hermanos. Quiero terminar con algunas cuestiones prácticas. Primero, ¿qué harás cuando tú estés enfermo? ¿Qué vas a hacer? Para todos el tiempo de la enfermedad y de la muerte viene, y tarde o temprano ese tiempo también vendrá para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás entonces? ¿En dónde buscarás consuelo? ¿En dónde recobrarás tus esperanzas? La verdad, te ruego que no trates a la ligera estas preguntas. Deja que obren en tu conciencia. Déjame preguntártelo otra vez. ¿Qué harás cuando tú estés enfermo? ¿En dónde buscarás consuelo? ¿En dónde recobrarás tus esperanzas? No descanses hasta que hayas contestado esto de manera satisfactoria. Tu destino eterno es demasiado importante para que pases por alto esta cuestión. Es muy importante. El asunto más importante de nuestras vidas, mis hermanos, no debe ser dejado hasta el final. Tú no puedes suponer que tendrás oportunidad o tendrás la capacidad de arrepentirte en el hecho de la muerte. No. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, 2 criminales fueron puestos, uno a cada lado de él. Uno se arrepintió y el otro no. Y déjame decirte, tú no tienes ningún motivo para suponer que te arrepentirás entonces si no lo haces ahora. Si tú fueras a vivir en este mundo para siempre, yo no te estaría hablando de esta manera. Pero tú no vas a estar aquí para siempre. Tú vas a morir. Y déjame decirte, como tu pastor, yo quiero que estés preparado para ese día. Para el día que tú tengas que encontrarte frente a frente con Dios. Así pues te ruego que está bien te prepares para muchas cosas, pero que también te prepares para lo más importante, para tener un encuentro con Dios. En segundo lugar, déjame decirte, te pido que acudas al Señor Jesucristo sin dilatarte. Arrepiéntete y ve a Cristo para que tú puedas ser salvado. Para que tú tengas la oportunidad de cuando que tú partas de este mundo, entonces el Señor te dé franca entrada en su cielo. Yo te ruego que tú tengas cuidado de no caer en un cristianismo vago e indefinido. Que no pienses que ser cristiano no es algo serio, no.
ser cristiano y ser seguidor de Cristo es algo realmente serio. No pienses que todo saldrá bien porque tú vienes a este lugar, vienes a esta iglesia de cuando en cuando o vienes los domingos. No pienses que todo está bien en tu vida porque te sabes himnos o porque te sabes algunos pasajes de la Biblia. No pienses que todo está bien por eso. Lo que yo quiero hacerte reflexionar acerca de tu relación personal con Cristo Jesús. No descanses, de verdad, no descanses hasta que no tengas el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón, hasta que el Señor traiga a tu mente y a tu corazón que tú has sido lavado, santificado, justificado y unido a Cristo. Para muchos, y muchos se conforman con ello, el solamente ser cristianos de manera superficial. Tener una religión vaga e indefinida es más que suficiente. Pero déjame decirte, eso no te va a ayudar en el tiempo de que tú estés enfermo y mucho menos cuando tú mueras. Solamente Cristo puede quitar el temor a morir. Solamente Cristo puede ayudarte. Si tú estás unido a Él y necesitas conocerlo y creer en Él, solamente Él puede librar del temor a la muerte. Solamente Cristo. Y si tú deseas tener esperanza y consuelo en tu enfermedad, entonces te pido que busques a Cristo y acudas a Él ahora. Hazlo ahora. Tercer lugar, yo les pido a mis hermanos que tienen enfermedad, que están enfermos ahora, o que sus familiares están enfermos, o que acaban de morir, como es el caso de mi hermana Gloria Noemí, Alejandro y Alejandra y César, o mi hermano Felipe en el caso de mi hermana Luz, o mi hermana Porfiria, o mi hermana Rosalía, o mi hermana Beatriz, que está aquí también, o de Israel, el hijo de mi hermana Margot. Yo les pido que en ese tiempo de enfermedad o de muerte, les pido que permanezcan sumisos bajo la poderosa mano de Dios. Esto es importante. Yo sé, mis hermanos, porque también lo he experimentado, cuán propenso es el corazón nuestro a desfallecer. Cuán propenso es nuestro corazón a ir para atrás. Cuán propenso, mis hermanos, estamos ustedes y yo a caer. Así pues, a veces llegan a nuestras vidas dudas. Podemos tener cuestionamientos y pensar, ¿por qué Dios no me respondió o no me responde en esta situación? A veces pensamos esto. Y a veces, mis hermanos, nos podemos llegar a deprimir. La depresión puede apoderarse de nosotros como hijos de Dios. Cuando repentinamente alguien se enferma en nuestras familias o nosotros mismos, o cuando alguien muere. Así pues, les pido a mis hermanos hoy, como el pastor de ustedes, yo les pido, mis hermanos, que permanezcan sumisos bajo la poderosa mano de Dios. Y se los pido por una razón, porque Dios es bueno. Uno a veces no entiende todas las cosas. Uno a veces, mis hermanos, no entiende por qué llega esta enfermedad, o por qué tiene que ser de esta manera, y por qué tiene que ser en este modo. Pero lo que nos queda a ustedes y a mí es permanecer sumisos bajo la poderosa y bondadosa mano de Dios. Y les pido, mis hermanos, que recuerden honrar a Dios, mis hermanos, en la enfermedad. Les pido que puedan honrar y glorificar a Dios cuando estén enfermos o cuando tengan que llegar, mis hermanos, al momento de morir. La verdad, si quieren ser consolados, mis hermanos, si verdaderamente quieren ser consolados, tienen que tratar de honrar a Dios en todas las circunstancias de sus vidas. Por eso se los pido, para que la consolación llegue pronto. Y cuando uno decide honrar a Dios, mis hermanos, en las circunstancias de vida que uno está viviendo,
La verdad, mis hermanos, es cuando la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan grandemente. Les pido esto, ¿por qué, mis hermanos? Porque creo que como hijos de Dios, cuando vivimos de manera un cristianismo a medias, eso es ofensivo para Dios. Pero también nos quita el consuelo, nos quita la paz y nos quita la oportunidad de ver manifestada la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso se los pido, mis hermanos. Si quieren ser más consolados, yo les pido, mis hermanos, esto: cultiven una relación íntima y profunda con Dios. ¿No estás enfermo ahora? Cultívala. Cultiva una relación profunda con Dios. Estás enfermo, tienes tu familiar enfermo, pues a pesar de que esté enfermo y tengas múltiples cosas que hacer, cultiva una relación íntima y profunda con Dios. ¿Por qué? Porque cuando la medicina ya no puede hacer nada y solo resta que esperemos la muerte, ¿qué nos dará sostén entonces? ¿Qué nos dará ayuda? O cuando llega la muerte a nuestras vidas, mis hermanos, como es el caso de mis hermanos en esta semana, ¿qué es lo que puede ayudar? La verdad, mis hermanos, lo que tú y yo debemos cultivar es una relación íntima y profunda con Dios. Porque entonces podremos exclamar como el salmista, como lo decía allí en el Salmo 23:4. ¿Lo quieren abrir, mis hermanos? Podemos exclamar como él, como dice allí, Salmo 23:4. Dice este salmo tan conocido, mis hermanos, el Salmo 23, versículo 4. Dice este pasaje, mis hermanos: cuando podamos atravesar, estemos atravesando un periodo de circunstancias difíciles, cuando estemos atravesando un periodo de circunstancias duras, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Fíjate bien. Dice, lo podemos leer, dice el pasaje: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Dónde está el énfasis? El énfasis es este: tú estarás conmigo. No importa las circunstancias de vida, tú estarás conmigo. Lo que te pido es esto, y lo que les pido es esto, mis hermanos: cultiven una relación íntima y profunda con Dios, porque entonces, en medio de estas circunstancias, ustedes podrán exclamar, como dice el salmista: tú estarás conmigo. Mis hermanos, debemos aferrarnos más a Cristo, amarlo más a Él, vivir más entregados a Él, confesarlo más abiertamente y seguirlo más plenamente. Es así, mis hermanos. Así pues, cuando venga enfermedad, o en estos momentos que mis hermanos están teniendo alguna de estas circunstancias, si ustedes hacen esto y se aferran más a Cristo y lo aman más, de verdad, en esta circunstancia podrán tener más paz. Más paz. El tiempo es corto, mis hermanos. El tiempo verdaderamente es corto y el mundo está pasando. Unas cuantas enfermedades más y todo se terminará. Unos pocos funerales más y el nuestro, el propio, tendrá lugar. El propio. Unas pocas más de tormentas, déjame decirte, habremos llegado a puerto seguro. Y en la presencia de Cristo, mis hermanos, habrá plenitud de gozo y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Así pues, mis hermanos, mientras llegue ese momento, mientras tanto, yo les pido que vivamos en la fe del Hijo de Dios. Él vive, aunque nosotros muramos, Él vive.
el que abolió la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y algún día, mis hermanos, cambiará nuestro Señor el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo de nuestra humillación, y lo va a transformar a la semejanza de su cuerpo glorioso. Así pues, mis hermanos, en la salud o en la enfermedad, en la vida o en la muerte, reposemos confiadamente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que les pido finalmente. Reposa confiadamente en el Señor Jesús. Estés sano o estés enfermo, estés vivo o estés muerto, reposa confiadamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar, mis hermanos? Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido, mi Señor, que tu palabra no vuelva vacía a ti. Señor, que tu palabra haya consolado y confortado los corazones de mis hermanos y también darles nueva visión, una nueva perspectiva, más valentía, también más gozo y más paz, más fortaleza también. Señor, en estas circunstancias, a todos nosotros déjanos aprender. En estas circunstancias, mi Señor, déjanos entender. Y también, Padre Celestial, danos más visión, más paz y más gozo y más consolación. En particular a mis hermanos que están en estas circunstancias y que están experimentando estas circunstancias de vida ahora mismo, yo te pido que tu mano poderosa sea extendida para tocarles y fortalecerles. Señor, nuestra vida está en tus manos, eso lo entendemos. Vivos o muertos te pertenecemos, somos tuyos. Y Señor, lo que queremos siempre es reposar en ti. Así pues, mi Dios, también yo te pido que mis hermanos que están en esta circunstancia en particular, ahora tú les ayudes grandemente. Y permite, mi Señor, que con toda confianza y alegría ellos puedan poner su fe en ti, entendiendo, Señor, que eres un Dios bueno, misericordioso. Solo buenas cosas sabes dar tú y tienes la capacidad, mi Señor, de traer bendición a la vida a pesar de las circunstancias más duras y adversas. Confiamos en ti, mi Señor, para todas las cosas. Señor, así pues, en estos tiempos, hay tiempos de refrigerio a mis hermanos que están enfermos o que tienen familiares enfermos. Hay tiempos de solaz, de descanso y de consuelo. Trae a sus corazones la certidumbre de que no están solos, sino que tú les estás acompañando en estas circunstancias de vida, tal como dice tu palabra, mi Señor. Tráeles la certidumbre y la confianza en sus corazones y sus mentes, mi Señor, que tú estás allí presente. Y no estás callado ni inactivo, mi Señor, sino tienes todas las cosas y todas las cosas se hacen con un propósito tuyo. Padre Celestial, así pues, da sostén, da paz, da consuelo, da fortaleza. Pero también, Señor, confiados en esto, te pedimos, Padre Celestial, que nuestros hermanos que están enfermos, tú les sanes. Tú, Señor, trae tu salud a ellos. Muestra tu poder. Nuestro hermano Felipe, mi Señor, sánale por favor y levántale. Gracias, Señor, porque mis hermanas están aquí, mi hermana Rosalía, mi hermana Porfiria y mi hermana Beatriz. Te alabo y te bendigo por ello, mi Señor, porque han tenido el ánimo de venir a este lugar para alabarte y adorarte, mi Señor. Así pues, gracias. Gracias, Señor. Israel, hijo de mi hermana Margot, que también está enfermo, ayúdale, mi Dios. Sánale, Padre Celestial. Padre Celestial, que tu mano repose poderosa en él. Si hay alguno más de mis hermanos que está enfermo, no lo sé, mi Señor. Quizás hay alguien más, Padre Celestial. Sana, por favor. Sana. Pero también, mi Señor, es momento de darte las gracias. Y gracias porque la vida que le prestaste a mi hermano Mauricio,
Gracias, Señor, porque ahora está en tu presencia. A mi hermana Gloria Noemí y sus hijos, Alejandra y Alejandro, César y Edith, que no vino, te los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú los estés guardando y fortaleciendo, llenándoles de tu paz y de tu consolación. Señor, pero sé con toda tu iglesia, con cada uno de mis hermanos, y déjanos entender que somos débiles, que estamos expuestos, mi Señor, a caer enfermos y a morir. Eso tú lo sabes, tú sabes la hora y el día, mi Señor. Pero nosotros queremos vivir como fieles hijos tuyos en este mundo, llenos de confianza en ti, y también siempre listos y preparados para estar delante de ti. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo, tu glorioso nombre. Gracias. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor, si son tan amables.